Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos. En esta mañana damos gracias al Señor Jesucristo por la oportunidad que nos concede de poder llegar donde todos y cada uno de ustedes se encuentran con este programa. Saludamos al pastor Barbosa, Juan Antonio Barbosa y su esposa Marisol. Estuvieron en días pasados en Nicaragua, de lo cual nos gozamos con el mensaje, la palabra de Dios que compartieron aquí en la iglesia Oasis de Esperanza. Dios les bendiga y adelante. Pasamos a la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse alimento que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amado Dios, en el nombre de Jesús en esta mañana, gracias te doy porque tú nos concedes este honroso privilegio de predicar el mensaje de tu palabra. Bendiga de manera especial a cada uno de los radioyentes dispersos en el mundo entero y responde a cada necesidad, suple a cada petición y clamor que cada uno de ellos hace delante de ti. Yo considero que no puedo hacer nada, Dios, pero yo sí reconozco que hay un Dios en los cielos y en la tierra que puede resolver y atender a todas nuestras necesidades. Por los únicos méritos hechos en la cruz del Calvario, por los méritos de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. El título del mensaje en esta mañana es: El Espíritu dice claramente. Y hablamos de que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, presenta una advertencia para la iglesia en el futuro, que son los tiempos que ya estamos viviendo. Los tiempos postreros de los cuales él se refería eran los tiempos después que él partiera a la presencia del Señor, en donde iba a haber una condición espiritual en el mundo entero, lo que se conoce como apostasía. La apostasía se define como el volverse de la fe, el regresar de la sana doctrina a la doctrina o conducta anterior. Y ante esa situación, en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, capítulo 2, versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Un tiempo que estamos viviendo actualmente, de lo cual dice algunos van a apostatar de la fe. La fe tiene varios significados, acepciones, y uno de ellos es del cuerpo de doctrina del cual inicialmente se creyó, o la fe o la aceptación de la creencia en la persona de Cristo, o la obediencia absoluta y total a la palabra de Dios, de lo cual tristemente van a volverse a espíritus engañadores y a doctrinas que vengan del mismo infierno, y que va a producir un efecto en el corazón de las personas que van a cauterizarle. La palabra cauterizar significa quemar con un hierro caliente. Una persona en su piel se deja marcar y provoca una seña de por vida, y esa parte de la piel de la persona marcada con el hierro se vuelve insensible al dolor o a cualquier tipo de tacto.
entonces el corazón llega a tales niveles de que la persona, por más palabra de Dios que se predique y que se le presente, no habrá reacción alguna. No habrá sensibilidad, no habrá atención al mensaje, no habrá un producto de arrepentimiento. Triste y lamentable son los tiempos que ya estamos viviendo. El profeta Elías, en primera del libro de los Reyes, capítulo 18, nos presenta una condición que el pueblo de Israel atravesaba. Primera Reyes 18, versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas del monte Carmelo, 450 de Baal y 400 de Acero, 850 profetas. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Baal, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Las mismas condiciones o parecidas a las condiciones que vivió el pueblo de Israel antes de que el profeta Elías fuera arrebatado a la presencia de Dios, en donde se acrecentó una apostasía como nunca jamás el pueblo de Israel la vivió. En 48 años de gobierno de la casa de Omri, entre Omri el general, su hijo Acab, su hijo Cosías, que gobernó 2 años, y su hijo Jorán, que gobernó 12 años. 12 años gobernó Omri, 22 años gobernó Acab. 48 años de apostasía. Y dice la Biblia que fue tan notorio el gobierno de Acab, que fue tan malo, peor que todos los reyes, y agrega la frase: porque su mujer le incitaba a hacer lo malo. Ella era una sacerdotisa, hija de un rey de Tiro y Sidón, de Baal. Era sacerdotisa de Baal y de Acera, conocida como Jezabel. Y se propuso exterminar a todos los profetas de Jehová. Escaseó la palabra de Jehová y no había palabra de Jehová, y el pueblo todos los días se preguntaba si Jehová era Dios o si Baal era Dios. Elías, dirigido por el Espíritu Santo, le hace al pueblo la afirmación y le pregunta que por qué claudicaban en dos pensamientos. ¿Por qué pensaban en incertidumbre, en indecisión, quién era el verdadero Dios? Condiciones que el mundo está atravesando en este momento por la escasez de la palabra de Dios. Profeta Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Hay una avalancha de inmundicia afuera de la iglesia. En películas, en obras de arte, en literatura, en poemas, en la música, en donde hay un desprecio total y absoluto a Dios, a Jesucristo, al sacrificio expiatorio de Jesús hecho en la cruz del Calvario. Me decía una compañera de trabajo hace muchos años, de lo cual manifestaba que era cristiana. Me decía un día que iba a ver la película El Código Da Vinci, y le decía yo: ¿para qué vas a ver una película cuyo contenido es total y completamente ofensivo a la palabra de Dios? Y me decía ella: yo tengo el derecho de ver todo, porque la Biblia dice, me decía ella,
examinadlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Ese texto no se aplica para ver aquello que ofende a Dios de manera clara y contundente. Porque Proverbio dice en el capítulo 19, versículo 27, cesa, hijo mío, de escuchar aquellas enseñanzas que te hacen divagar del corazón. Yo no voy a permitir que a mis ojos, a mis oídos, a mi vida, entre aquello que me haga dudar de Dios, que me haga dudar de la palabra de Dios. Entonces cualquiera puede pensar y decir, entonces quiere decir que su fe es débil, que usted no tiene un criterio sólido, que usted no está soportado en la palabra. Quiero decirle de que por la misericordia de Dios estoy en este lugar. Porque dice Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cada día le digo a Dios, Dios, no me sueltes de tu mano. Ayúdame, Dios, a perseverar. Ayúdame, Dios, a caminar en fidelidad. Tu palabra dice en Hebreos 10:38, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Todos los días tengo que acudir y humillarme delante del trono del Calvario para suplicar a Dios misericordia y que me ayude, me fortalezca y me guarde para no volver atrás. Pablo dijo, si un ángel o si viniera yo nuevamente o otra persona predicando un evangelio diferente, sea anatema, porque existiera la posibilidad de que el mismo apóstol pudiera haber renegado el evangelio, y él mismo lo expresa. ¿Por qué? Por el descuido espiritual que muchos cometen hace que apostaten de la fe. Cambien la palabra, cambien la doctrina, cambien el mensaje. Y por eso es que Dios dice en su palabra que iba a haber hambre de palabra de Dios. Iba a haber hambre y sed de palabra de Dios, de oír palabra de Dios. Y Elías dice, solo yo he quedado, aunque Dios más adelante le aclara y le dice, no, yo tengo todavía 7,000 rodillas que no se han doblado delante de Baal. Había una apostasía en el pueblo de Israel. No había palabra de Dios. No había mensaje de Dios. 850 profetas que comían de la mesa del rey y eran asalariados. Ministros que no quieren predicar fuerte en la iglesia porque el que diezma más se le puede ir de la iglesia. Y no quieren predicar en contra del pecado. No mencionan la palabra infierno. No hablan del juicio de Dios. No hablan de la segunda venida de Cristo. Mensajes que ya no se mencionan. No hablan de arrepentimiento. Y mucho menos que se toquen pecados concretos en contra de aquellos políticos corruptos. Aquellos que reciben sobornos por actuar de una manera diferente a lo que la ley les manda. Iglesias en donde los primeros lugares están reservados por los líderes para aquellos que dan mucho dinero o que tienen una posición social preeminente. La iglesia del Señor, y dijo Jehová, Ezequiel 18:4, todas las almas son mías. Todas las almas somos de Jehová. Somos del Señor Jesucristo. ¿Y por qué se hace acepción de personas? Dios no lo hace el hombre. Y no me prediqué un mensaje fuerte, porque se va a molestar fulano de tal. Judas, en el versículo 4, presenta una advertencia para los últimos días, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Quiere decir que no entran de manera descubierta, claramente detallado como apóstata, entran como cristianos. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Han convertido la iglesia del Señor en un libertinaje.
Muchos hacen un club social, un mitin de reunión en donde la comunidad se va a reunir en la iglesia para tratar los problemas de la comunidad. La iglesia no es para ver esos problemas. La iglesia existe para el único propósito de predicar a Jesús y de alabar el único y verdadero y bendito nombre. Personas de las autoridades le dicen a los pastores: présteme el edificio de la iglesia porque quiero reunirme con los pobladores para ver problemas de salud, problemas del medio ambiente o problemas de cualquier naturaleza, y algunos pastores les prestan el local de la iglesia. La iglesia no es para eso. Si se van a reunir, que se reúnan afuera, en el parque, en el patio, allá afuera. Pero la iglesia es única y exclusivamente para glorificar el nombre de Jesús. Se cambia el propósito por lo cual la iglesia existe y está. Han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Présteme la iglesia, pastor, para refugiar a una cantidad de personas que no tienen techo. La iglesia no es para eso. Por eso está la Cruz Roja, por eso está la Media Luna Roja, por eso están todas las instituciones benéficas. La iglesia no es para hospedar a ninguna persona impía y mucho menos que anden corriendo de un lado para otro. Es únicamente para adorar y exaltar el nombre de Jesús. Y que el mensaje de Jesús se predique por labios de hombres y mujeres renacidos por la palabra de Dios. Allá está la carta de los Hebreos. En el capítulo 6, versículo 4 al 8 dice el escritor. Vamos a leer. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio, porque la tierra que ve la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espino y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Hebreos capítulo 10 dice, a partir del versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Aquí está la Trinidad hablando. Pues conocemos el que dijo: mía la venganza, llevará el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo no pierdo tiempo en estar viendo algunos programas que se llaman cristianos, en donde hacen todo el libertinaje habido y por haber. Yo no pierdo tiempo en estar viendo en los medios de comunicación a aquellas personas que vociferan contra la doctrina del Señor, contra la palabra de Dios. Y hay hermanos que se me han acercado y me han preguntado: pastor, ¿qué opina usted sobre lo que dijo fulano de tal? ¿Qué opina usted sobre lo que dice aquel? ¿El bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es verdadero, o el bautismo solamente en el nombre de Jesús es verdadero? Uno tiene que ser claro a la luz de la Biblia. Jesús dijo, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y de repente aparece un video y dice ahí: un hombre desarma a los trinitarios en un minuto. No pierdo tiempo para ver esas cosas que no edifican. Proverbios 19:27 dice: cesa, hijo mío, de escuchar, de ver aquellas enseñanzas que te hacen divagar del corazón. Lo que Jesús dice, eso es lo que vale, punto. Lo que Jesús habló,
Esa es la palabra de Dios. Personas que quieren estar en discusión toda la vida. ¿Por qué ustedes no usan micrófono? ¿Por qué usan micrófono? ¿Por qué usan piano? ¿Por qué no usan piano? ¿Por qué aquellos usan anillo? ¿Por qué no usan anillo? ¿Por qué usan corbata? No usan... Quieren estar toda la vida a la luz de la palabra discutiendo. Y siempre tenemos que ir a la palabra de Dios. Lo que la Biblia dice, esa es la verdad. Lo que la Biblia manda y enseña, esa es la verdad. Porque la verdad es Jesús. Hay mucha confusión en el ambiente. Como cuando se edificaba una torre cuya cúspide llegaba al cielo. Y Dios le dice, ya no te vas a llamar Babel, puerta de Dios, ahora te vas a llamar Babal. Confusión. Te va a llamar confusión. Ahí confundió las lenguas. Hay mucha confusión en el ambiente. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿A qué iglesia yo debo de buscar? Bueno, el dueño de la iglesia es el Espíritu Santo. Hay que pedirle dirección al Padre en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo siempre nos guíe a toda verdad. En cada lugar Dios tiene iglesias de sana doctrina donde usted y yo podemos participar y deleitarnos en Dios. Una iglesia donde te hacen mercado, sálgase de ahí. Te venden libros, te venden Biblia, te venden ropa, te venden zapatos, te venden electrodomésticos, te venden comida, te venden tantas cosas. Una iglesia en donde te hacen rifa y te hacen cantidades de conductas que la palabra de Dios no tiene, usted sálgase de ahí. Una iglesia en donde te bailan, sálgase de ahí. Hermano, pero es el gozo. Nada tiene que ver el gozo con la carnalidad. Una iglesia en donde te hacen negocio que tenés que pagar. Sembrar, dicen ellos la palabra, sembrar. Sálgase de ahí. Dios no manda a sembrar a nadie. Solo dice un canto y la palabra, sembraré la simiente preciosa en corazones de piedra. Sembraré la palabra, sembraré el mensaje, pero no voy a pagar por el evangelio. Usted tiene responsabilidad con su iglesia, a la luz de la Biblia, cumpla. Sea fiel a su pastor. Hay una apostasía creciente. Ya el matrimonio entre personas del mismo sexo se está viendo como algo normal en muchas instituciones religiosas. Ya se está aceptando la homosexualidad como algo normal. Me dijo una psicóloga un día, es el problema de ustedes los cristianos que no permiten que los homosexuales participen de la Santa Cena. Y le dije yo, toda persona puede participar de los privilegios en la iglesia si primero se arrepiente y deja su pecado y cambia de conducta y acepta la palabra de Dios para aplicarla a su vida. Mientras una persona no sea regenerada por la palabra, sigue degenerada, haciendo lo que le da la regalada gana. No voy a ahondar mucho, pero es triste el ambiente que se vive en el mundo entero. Mucha confusión. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el otro? Mucha profecía falsa. Mucho ambiente de expectación. Personas que están entretenidas viendo los fenómenos naturales en el cielo, en el mar, en la tierra. Personas que están buscando explicaciones de los fenómenos naturales. Jeremías 10 dice, no tengan temor de las señales de los cielos que tienen las naciones. Nosotros no hemos de perder tiempo en estar buscando explicaciones. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es el otro? ¿Por qué el mar? ¿Por qué? Un platillo volador. El triángulo de las Bermudas. Que alguien me explique esto. La Biblia solamente dice de que Jesucristo es la verdad y en Jesús encontramos respuesta a todas nuestras inquietudes.
El resto se llama distracción. Oh, nació un cabro con cabeza de niño. Nació un niño con 2 cabezas. Y todo el mundo vive bajo esa sorpresa y expectación. A mí nada de eso me atrasa ni me entretiene. Me deleito y me sumerjo en la palabra de Dios. Hay una responsabilidad de los ministros del Señor. Tenemos que estar sumergidos en la lectura y el estudio de la palabra y en la oración para poder compartir un mensaje al pueblo que espera de Dios una respuesta a su necesidad, no solamente espiritual, sino física. Tiempos de volverse a Dios. Tiempos de apostasía. En la primera carta del apóstol Juan, allá en el capítulo 2, dice en el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Si Juan lo dijo en su tiempo, en el año 95, ¿qué tanto más ahora? Y según vosotros oíste que el anticristo viene y así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que el último tiempo. Salieron de nosotros, quiere decir de que los apóstatas salen de una iglesia en donde se predica y se enseña la palabra de Dios y ellos se pervierten en el tiempo. Ellos se pervierten y cambian su conducta en el tiempo. Pero no eran de nosotros, ninguna persona apóstata pertenece a la iglesia de Cristo. Porque si hubieran sido nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay una verdad. La falsa doctrina sale siempre entre personas que se infiltran. La falsa doctrina no sale, la verdad sale entre personas que se infiltran haciéndose pasar como cristianos. Jin Jong en Guyana llevó a 900 y resto de personas a la muerte. Los envenenó a todito. Una secta Puerta del Cielo envenenó o mató a otra cantidad de gente. David Koresh en Waco, Texas mató a otra cantidad de personas. La secta de los davidianos. Hay un creciente movimiento de apostasía y de alejamiento de la verdad. Como nunca, jamás, como nunca, hay una creciente apostasía. Y por eso lo dijo Jesús, por haberse multiplicado la maldad de muchos se enfriará. Y habla de muchos, una cantidad de personas. Y si aquellos días no fuesen acortados, el mismo Jesús lo dijo, nadie sería salvo. Es una maldad que va creciendo de manera increíble. Hombres de Dios ahora en la política. Hombres de Dios predicando este evangelio. Hombres que fueron de Dios ahora dicen que ya no se necesita estar en iglesia. Ya no hablan de que la sangre de Jesús nos limpia todo pecado. Ya no dicen de que solamente a través de Cristo se entra la presencia de Dios. No, dicen algunos. También dicen los maestros de la India. Ellos tienen la verdad y la razón. Guillermo Flores quiere reconciliar con el Señor Jesucristo. Nos escribe desde el estado de la Florida, Estados Unidos de América. Está conectado por Radio Camino de Santidad. Le saludamos a Guillermo y a su familia. Hermano Guillermo, yo quiero que usted repita conmigo la siguiente oración que yo voy a hacer. Padre Celestial, hoy me arrepiento de mi pecado y renuncio a toda la maldad. Me reconcilio con Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Lléname de tu Espíritu Santo, dándome fortaleza, firmeza y perseverancia para serte fiel todos los días de mi vida. Dirigime hacia una iglesia de sana doctrina. Ayúdame, Dios, a no volver atrás.
En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Quiero orar por ti, Guillermo. Dios, mire este varón. Qué valiente. No se avergonzó de usted. Guárdalo, Dios, y ayúdalo. Bendícelo, presérvalo. Santifícalo más. Ayúdale, Dios, llenándole de tu Espíritu Santo para que Él sea bendición, instrumento en tus manos. Guárdalo, Dios, que no regrese jamás atrás. Suple materialmente a sus necesidades, revístelo de salud, bendígalo a su familia y a él. Líbralo de cualquier trampa del diablo. En el nombre y por los méritos de Cristo te lo pido, Dios. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos. Le habló su hermano en Cristo, José Luis Norori Júcar.